amigos de YouTube. En esta ocasión quería tratar un tema muy interesante que tiene relación con la deidad de Cristo, la creencia que afirma que Jesús es Dios, y también engloba la Trinidad. En este caso quiero centrarme en lo que respecta a Jesucristo y su Padre Jehová. Porque según la doctrina de la deidad de Cristo, dice que Jesús es Dios junto con el Padre. Bueno, en sí la doctrina de la Trinidad dice que hay tres personas divinas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y estas tres conforman un solo Dios. Es una teología que tiene un desarrollo algo de 1800 años que se empezó a desarrollar esta interpretación. Cabe señalar, como es evidente, esta doctrina no tiene en sí ningún respaldo bíblico, hay que decirlo categóricamente, sino que más bien se deduce con algunos versículos que se han tomado, que son famosos, y de ahí se cree que Jesús es Dios. Pero sin embargo, podemos notar que en las escrituras hay abundante evidencia de que el Dios de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, el que ellos predicaron, era un Dios único, era el Padre. Y también predicaron sobre el Mesías. Y este Mesías era un adorador. Y este Mesías tiene Dios. Ese es el punto central de esta parte que quiero ver. Que si Jesús tiene Dios, entonces la doctrina de la Trinidad, de la deidad de Cristo, se, se derrumba desde su cimiento. Entonces por eso es bueno que nosotros usemos los textos que yo les voy a sugerir que los puedan utilizar. Son textos que algunas veces se usan y hay otras veces que no se usan mucho. Así que examinemos algunos de ellos. Aquí en la pantalla tenemos el Salmo 22.1, que es un salmo que es de David. Fíjense que estoy usando la Reina Valera de 1960. Aquí dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Si nosotros examinamos este salmo de David, estamos viendo que es una plegaria, una petición, una oración a su Dios. Entonces, esta persona, este salmista, está orando a su Dios. Y de hecho, en el primer versículo lo llama Dios mío, lo llama dos veces. Y ustedes ya sabrán que estamos haciendo referencia a lo que dice unos evangelios. Y estamos hablando de Mateo 27:46. Voy a tratar de agrandarlo un poco. Ahí dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, aquí tenemos un grave problema, porque Jesús está aplicando las palabras del Salmo 22, el cual es de un adorador. Así que Jesucristo está llamando a la otra persona, que es el Padre, como su propio Dios. Entonces entendamos de que Jesús, antes de venir a la tierra, ya estaba predicho, e incluso podemos decir que ya lo reconocía como su Dios.
Quizá este punto no lo quieran admitir, pero lo vamos a comprobar con otros textos. También tenemos el otro texto que es Marcos 15:34, que básicamente nos dice la misma expresión. Aquí tenemos Marcos 15:34 de la Reina Valera de 1960 y dice, y a la hora novena Jesús clamó con gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Notemos que esta expresión que dio Jesús aparece en dos evangelios. Esto nos muestra que es algo natural, ¿cierto? Que Jesús llamara a su Padre como Dios. De esa forma Jesús queda completamente desplazado como Dios. Pero sigamos viendo más escrituras para que veamos que esto es algo contundente, que no es de un par de pasajes, no es un par de pasajes, sino que son bastantes pasajes que vamos a estar analizando. Sigamos. Aquí tenemos el Salmo 48. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Resulta, estimados, que cuando tú vas al contexto del Salmos 40, pasa lo mismo que con el Salmos 22. Aquí está hablando un adorador que está adorando a su Dios. Y vemos acá, ¿cierto? Al músico principal, Salmo de David. Y mire cómo dice el versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces aquí vemos que Jehová se inclina ante David, ¿cierto? De manera humilde y le proporciona, ¿cierto? Su favor. Y más abajo dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. O sea, Jehová ve la condición que está David, se inclina, ¿cierto? Como un niño pequeño y lo apoya y le da su ayuda. Este salmo es muy importante porque es un salmo profético que aplica a Jesús. Vemos que el contexto, todo viene hablando acerca de un adorador que ama mucho a su Dios Jehová. Aquí, por ejemplo, podemos ver acá en el versículo 8 que ya se leyó primero, dice, en el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, dice. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la traducción del Nuevo Mundo, la Biblia con referencia al Salmo 48, esta nos va a llevar, ¿cierto?, a Hebreos 10:9. Y en Hebreos 10:9 es donde se hace esta cita. Aquí dice, entonces realmente dice, mira, he venido para hacer tu voluntad. Elimina lo primero para establecer lo segundo. Y aquí en el versículo 7, que es el interesante, entonces dije yo, mira, he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad, oh Dios. Entonces si nosotros vemos, aquí por ejemplo el versículo 10 dice, por dicha voluntad hemos sido santificados mediante el ofrecimiento del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Estamos viendo de que ese salmo en realidad se está cumpliendo en Cristo y no va a haber ningún teólogo, comentarista que niegue esto. El caso es que en el contexto se ve a el salmista David como un claro adorador. A Jesucristo aquí se le ve de la misma posición, ¿cierto? Y sobre todo en el Salmo 40 lo llama mi Dios. Y esto es algo que se repite vez tras vez. Sigamos viendo más pruebas de estos asuntos. Yo les recomiendo que cuando analicen esto con
los trinitarios, los lleven a los pasajes de donde Pablo sacó las lecturas para que ellos puedan ver el contexto donde se habla acerca del Mesías. El Mesías, el ungido, el cual es un adorador del Dios vivo. Un adorador, de hecho, que teme a Dios, como dice Hebreos 5:7. Y como también decía la profecía ahí en Isaías 11:2. El Mesías tiene temor de Dios. Eso lo vamos a estar viendo después, en otros videos. Ahora los llevo al Salmo 45, que está compuesto por los descendientes de Coré. Y esta canción viene por el mismo hilo. Por ejemplo, ahí dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó de tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. El 3 dice: ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Si nosotros seguimos viendo, esta es una canción que están dirigiendo estos cantores y se la hacen al rey. Aquí el versículo 5 dice: tus saetas agudas, que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Aquí se habla acerca de este rey, que es un rey que es bendecido por Dios, como lo acabamos de ver acá. Dios te ha bendecido para siempre. Y aquí podemos ver, sobre todo en el versículo 7, que es muy importante, dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe, casia, exhalan todos sus vestidos, desde los palacios de marfil te recrean. Entonces, aquí vemos que se está hablando de un rey. Y este rey dice que es ungido por su Dios. Entonces sabemos que la palabra Mesías y la palabra Cristo significa ungido. Este es un salmo que es profético en Jesucristo, a pesar de que está aludiendo, ¿cierto?, a un gobernante de Israel. Este llegó a ser aplicado y lo usó el apóstol. Vamos a verlo. Aquí estamos en Hebreos capítulo 1, versículo 9, donde se cita. Aquí puedo hacer un paréntesis con respecto al versículo 8, que es muy usado con los trinitarios, pero ellos se dan un gran tiro en el pie, porque hay una traducción que permite ponerlo como lo pone la Reina Valera, dice, más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, llamando Dios al Hijo acá. Por los siglos de los siglos, cetro de equidad. Entonces aquí el asunto es que hay un asunto respecto al griego, de cómo se tome esto, si es vocativo, en nominativo. El caso es que se puede traducir correctamente así, o como lo hace la traducción del Nuevo Mundo y otras traducciones: Dios es tu trono. Aquí lo que nos ayuda es el contexto, porque si nosotros vamos al Salmo 45, que es donde se toman esas palabras, en versículo 6, en este caso, vemos que no cuadra. Sería que estos hijos de Coré estarían adorando y llamando Dios al rey, cosa que es absurdo. Así que
se entiende que ahí deberías decir que Dios es tu trono. De esa manera todo concuerda. Y también, aparte de mencionar esos detalles, de hacer la comparación, que es muy importante. Hagan la comparación, no se queden solo con Hebreos 1:9, llévenlo al Salmo 45, vean de que se está hablando de un hombre, o sea, no puede ser Dios, aquí se habla de un rey. Entonces ese rey es Jesús, y ese rey es adorador, ese rey es ungido por Dios. Tenemos que mostrarle todos estos elementos a los trinitarios para que puedan entender. Mostrarle acá, por ejemplo, en Hebreo 1:9 también, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, el Mesías, el ungido, el Cristo, ¿cierto? Cristo es ungido. Tiene Dios, Él no es Dios, Él es adorador, Él tiene Dios. Eso tienen que recalcárselo. Y cuando se lo muestren a las personas de buen corazón, van a quedar completamente sorprendidas. Sigamos viendo más pasajes. Aquí estamos en Miqueas 5. El versículo clave es el versículo 4. Pero Miqueas 5 es muy interesante porque desde el versículo 2 se viene mencionando el nacimiento, el origen del Mesías. El origen del Mesías, ahí dice que, bueno, como hombre, ¿cierto? Tenía que nacer en Belén Efrata, como dice el versículo 2. Dice, ese es el punto. El caso es que, veamos lo que dice el versículo 3 y 4. Dice, pero lo dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Por cierto, la Biblia dice que Jesús tiene hermanos. Lo vamos a estar viendo después con detalle. El versículo 4 dice, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Es interesante que Russell haya destacado este asunto de que Jesús tiene Dios, y mencionando justamente este pasaje en el tomo quinto, en las páginas 44 y 45. Él sacó ese argumento muy interesante. Así que aquí estamos viendo que los pasajes de la escritura hebreas muestran que Jesús, antes de venir a la tierra, ya se le considera como adorador. Y bueno, eso está muy claro, ¿cierto? Porque a él se le llama que es hijo de Dios, que tiene hermanos, que tiene su Dios, que es Cristo, o sea, ungido por un Dios. Hay más pasajes, estimados, pero vamos a dejar esta parte hasta aquí nada más para no hacer tan largo este video. Así que amigos, si les gustó denle like y compartan. Saludos.